Nosotros para conversar un rato sobre educación, Andrés Riesnik. Andrés Riesnik es un neurocientífico, es profesor en universidades y también trabaja como divulgador de ideas vinculadas a la enseñanza y a la neurociencia, temas recontra conectados. Gracias por venir, Andrés. No, por favor, gracias por invitarme, un gustazo, che. Bueno, vos venís desafiando el sentido común en cuanto a cómo hay que enseñar a leer a niños y niñas, ¿no? Sí, en realidad creo que se desafía el sentido común cuando se propone que no se enseñe el sonido de las letras, que es lo que está pasando. A propósito de todo esto, yo les traje mi libro Tabú, que publiqué con El Gato de la Caja, les traje uno a cada uno, se los regalo acá. Gracias. Acá. Somos amigos del Gato de la Caja. Vino hace poco. Sí, vi que lo entrevistaste a Pablo, sí, claro. Bueno, vino... lo publiqué con ellos en el 2020. Y tabú porque son temas tabú dentro de los ambientes en los que me moví toda mi vida, que es el progresismo, la academia. Yo lo muestro. Y tiene que ver con esto. La gente conoce la tapa. Bien, con la biología del comportamiento humano y cómo la neurociencia nos puede informar de diversos temas, entre ellos la educación. Hay un capítulo entero de educación. Y bueno, yo escribí hace poco un documento que te mandé a vos y ahí surgió un poco la idea de esta charla, donde cuento cómo la verdad es que en la Argentina en general y muy particularmente en la provincia de Buenos Aires, en los profesorados en general, y esto yo estoy dispuesto a debatirlo, yo te digo mi opinión medio bombástica y después lo debatimos. Sí, claro. Se han abrazado ya hace varias décadas teorías sobre cómo los chicos aprenden a leer y escribir que han sido descartadas por la ciencia hace décadas. Y como consecuencia de esas teorías, por ejemplo, y esto yo sé que suena medio absurdo, pero créeme que es así, se les prohíbe a muchos docentes enseñar el sonido de las letras. Decir que mostrarte la palabra, por ejemplo, mamá y decirte notás la estirar el sonido, notar, o sea, esa tontería que estoy diciendo está prohibido. ¿Cómo prohibida? Exactamente como te digo, está prohibido. Pero es más, que por las reglas del Ministerio de Educación. Porque el diseño curricular dice que no se puede, entonces las supervisoras tienen que hacer cumplir el diseño curricular. No se puede porque se supone en estas teorías que el niño tiene que irlo descubriendo solo, que no hay que enseñarle explícitamente el sonido de las letras. Por eso los métodos basados en ciencia decimos lo contrario, decimos no, se ha demostrado una y otra vez que hay que enseñar el sonido de las letras. Y así los chicos aprenden o mejor o más rápidamente. Y la verdad es que eso no está pasando y que es... A ver, yo sé que suena absurdo. Traje mensajes acá que me imprimí porque me manda mucha gente docentes en privado contándome historias, diciendo, nos dijeron explícitamente que está prohibido, que no lo podemos hacer. Y esconden libros con letras dibujadas y los sonidos de las letras para enseñar a los chicos sin que los vean las autoridades para poder enseñarle mejor. Porque los docentes están abandonados a su propia suerte, no te quepa la menor duda. Claro, pero si siguieran las directrices curriculares, no pueden enseñar el sonido de las letras. Y si no es verdad, que me desmienta Sileoni, que se va a tardar 2 microsegundos en enterarse que estoy diciendo eso en esta radio. O Mirta Torres, que los desmientan. O sea, ¿Torres quién es? Sileoni. Mirta Torres es la directora de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires. Y Sileoni es el ministro de Educación que prohíbe esto. Y si no es verdad, lo reconoceré. Me equivoco. A mí es lo que me dijeron mal los docentes, se ve que me dijeron mal, pero ellos me cuentan esto. Pero Sileoni era el ministro de Educación en el gobierno anterior. El actual... Sileoni. No, estoy hablando de... Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Y a nivel nacional no hay una directiva de esto? A nivel nacional, ¿qué está pasando? Como la educación es provincial, las provincias están avanzando a diferentes velocidades. Hasta hace poco todas las provincias eran lo mismo, o sea, abrazaban el método. Mendoza fue la primera que empezó un poco con el tema de enseñar el sonido de las letras y la ciencia de la lectura. Ahora, con el Plan Nacional de Alfabetización, todas las provincias se vieron obligadas a presentar un plan y entonces está más claro qué provincia está haciendo qué y qué es lo que van a hacer. La mayor parte de las provincias, lamentablemente, sigue abrazando estas teorías que, entre otras cosas, plantean... Yo lo digo esto porque me parece que es lo más claro y absurdo y lo más claramente terraplanista. Porque es fácil de entender. Si yo te digo la Tierra es plana, es fácil. No estoy diciendo, en la teoría cuántica de campos proponen que hay una constante universal y los otros dicen, ni entendés la pregunta. No llegas, claro. Claro, acá la Tierra es plana, sí, eso es fácil de entender. Bueno, no hay que enseñar el sonido de las letras, es fácil de entender. Y es absurdo, por eso digo, no es que yo voy contra el sentido común. Lo que va contra el sentido común son las teorías que ellos denominan constructivistas. No me gusta decirlo así porque el constructivismo tiene un montón de cosas buenas. Pero bueno, en esto se ve que se equivocó, no sé bien por qué, pero históricamente se equivocó y hace décadas que se le dice a los docentes, a los futuros maestros y maestras en los profesorados de la Argentina que no hay que enseñar el sonido de las letras. ¿Hay evidencia en contra? Sí, montañas de evidencia. Por eso escribí un documento y déjame aprovechar para... decirle a los oyentes que los que quieran verlo pueden entrar al link de mi bio en Instagram, Andrés Riesnik, después no sé si lo pueden poner ahí. Bueno, ahí está. Andrés Riesnik. Sí, ahí me encuentran de toque. Ahora lo ponemos. Ahí, de hecho, es lo que estoy mirando porque está buenísimo. El documento tiene partes muy provocadoras, cita Matrix, qué sé yo. Pero la verdad que yo no tengo ni puta idea de esto. Te estoy escuchando como un especialista sin saber ni de pedagogía. No, me parece perfecto. Me encantaría que organices un debate, tío, la verdad. Que traigas acá a alguien que no piensa como yo y lo debatimos. ¿Con Sileoni lo hablaste?
en algún no momento? llego. A ver, Ale, nos conocemos hace años. Vos sabés que yo soy amigo de o sea, soy amigo de gente que está. No soy amigo de Kicillof, pero al lado de Kicillof de un montón de gente. Sí. ¿Sabes eso? Claro, compartimos escuela. Sí, compartimos colegas, o sea, Sí. y tenemos mucha gente en común. Sí. Yo a ellos se los digo, ¿sabes lo que me dicen? Andrés, en eso no me puedo meter, es un quilombo. Educación es un quilombo, no me puedo meter. Pero. Y bueno, entonces. ¿Y cómo es en el resto del mundo? Bueno, en los países, teoría, en los que van mejor en las pruebas estandarizadas, sí. todos enseñan el método explícito, el sonido de las letras se enseña, no te quepa la menor duda. Todos los países que enseñan y les va bien en alfabetización, en matemática, porque también es la base de todo. Nadie aplica esto de que no enseñan el sonido de las letras. No, eso se abandonó. El método, ¿en qué consiste el método con el que vos rivalizás? Voy a tratar de ser justo en las palabras que uso porque es un poco siempre puedo construir un hombre de paja. Voy a tratar de no hacerlo. Hombre de paja, ¿Qué pasó con Marra? No sé. ¿Cómo se dice? Una caricaturización. Sí, está muy bien. Ok, bueno, ellos dirían algo así, me parece, sería: los niños explorando el mundo letrado van descubriendo solos la estructura fonética del lenguaje y se dan cuenta. Y la tarea como docente es ayudarlos a que se den cuenta solos. Eso dirían ellos, creo. Tiene que ver con los tiempos de cada niño o niña. Yo no estoy en contra de eso, me parece bien que exploren, pero en un momento tenés que sentarte y explicar. Eso es la enseñanza directa y explícita. Sí. Tipo, explorar, pero después te digo, bueno, listo, ya trataste de descubrir cómo es, bueno, ahora te voy a explicar. ¿Ves este símbolo? Yo, a priori, tiendo desde un desconocimiento total de la pedagogía, pero como un tipo cartesiano y muy apegado al método, tiendo a coincidir más con vos. El otro día me decía lo mismo, ¿sabés quién? Vanina Biasi. Porque vos sabés que yo milité en el trotskismo, ¿no? Conozco con alguien, hablo con alguien y siento que entonces, yo en la adolescencia fui militante de trotskista, recontra militante, fui presidente del Centro de Estudiantes, todo. Sí. Y entonces me dio un poco de bronca porque yo hablo de estas cosas en los medios y me llamaron al Senado a hablar de esto. Pero ¿quién me llamó? Una senadora del PRO de Córdoba, ¿cómo se llama? Carmen, bueno, no importa. Entonces a mí donde me llaman a hablar voy a hablar. O sea, a mí, mientras que no me digan lo que tengo que decir, yo voy y hablo. No, claro. Entonces fui y hablé. Pero me quedé pensando, la pucha, ¿por qué si yo siempre voté al Frente de Izquierda, siempre fui a todas las marchas 24 de marzo, fui a la marcha por la educación pública, fui a la marcha por la diversidad, y de repente cuando digo esto, y es la ciencia que me encanta, porque me encanta la ciencia desde que soy niño, me encanta la ciencia y estudio esta cosa y el cerebro, ¿por qué para hablar de esto me llaman las personas que son políticamente de derecha? Entonces, ahí es que le escribí a tu productor, le dije, che, mirá, Berco es el programa que más escuchan el progresismo, me encantaría poder decir estas cosas ahí con Berco. Me dijo progre. Y le escribí. Está bien. De trosco a progresista. Ponele que todo ese espectro banco, porque ya es un mercadito un poco más jugoso. Pero yo soy progresista, yo soy progresista. ¿Y a quién más le escribí? Y le escribí y le escribí a Vanina Biasi. Claro. Entonces tuve reunión con ella. Sí. Y Vanina me decía, mirá, suena dos cosas igual. Suena un poco que es verdad que el sonido de la letra hay que enseñarlo, instintivamente pensamos eso, pero también suena a conspiranoia lo que digo yo. Porque ella me dice, mirá, vos sabés que Vanina Biasi, Trotskismo con Kicillof, no tiene ningún problema en criticarlo, hay que criticarlo. Pero yo pienso que Kicillof está rodeado de gente inteligente. Vos me decís que esta gente inteligente no se dio cuenta que hace 20 años esto se demostró que es falso. Es raro, Andrés, lo que me está diciendo. Y ahí un poco es que yo armé este documento. Porque dije, Vanina, yo te reentiendo, creo que tenés razón y voy a armar un documento. Porque a mí me pasó lo mismo que a vos, pero cuando vi la evidencia es la evidencia. Claro. Y en esto, el estándar de evidencia es muy alto. El estándar de evidencia más alto que existe son los llamados ensayos controlados y aleatorizados. Sí. Donde tenés un grupo donde haces el tratamiento, un grupo de control aleatorio. Exacto. Y vos ves una y otra vez, inclusive en la Argentina, que cuando enseñás explícitamente el sonido de las letras... Mejora el rendimiento de la alfabetización. A niveles que no existe el tamaño... No medido solo por la prueba PISA, sino por la capacidad de lectoescritura que después demuestran los pibes. Sí, mira, es muy fácil. Eso es muy sencillo de medir. O sea, es más, yo creo que el gran problema de los planes de alfabetización es que no dijeron que van a medir. Y es muy fácil. Vos tenés que decir, mira, al final del primer grado tiene que poder leer entre 20 y 40 palabras por minuto. Claro. Tiene que poder escribir en palabras y oraciones de achotro, palabras simples, con mayúscula y en los pronombres propios. Y puedes decir que tiene que responder preguntas sobre un texto de hasta 100 palabras simples que hayan leído en soledad. Listo, esas tres cositas. Ni ningún plan de alfabetización de ninguna provincia dice que van a medir, lo que a mí ya me parece catastrófico. Pero bueno, hay toda una cuestión de que no se mide nada también, que ahora, podemos discutir por extenso. Espera, ese problema es un problema que tiene que ver con el método de alfabetización o con un sistema que se está descomponiendo. Porque no, espera, en esa escuela, ¿qué cosa? ¿y el sistema educativo? No, por supuesto. No, yo no digo que voy a mejorar la educación en general. Algo muy específico. Ese maestro, esa maestra que no tiene, que vos decís tiene prohibido... la educación, si estás en contexto de pobreza, ¿no? Claro. La educación no va a ser una
amarilla nunca. No, está bien, eso estoy de acuerdo. Pero ¿pensás cuál es la analogía correcta para pensar esto? Las vacunas. Uno no dice que la vacuna soluciona el problema de la salud de los pobres, porque la verdad que la salud de los pobres depende de 1000 factores. Pero si le das la vacuna, le sacás un problema. Sí. Y no es que mejorás la salud. Yo lo que estoy diciendo es alfabetización, solo eso. Es una cosita muy específica, una habilidad que se puede medir muy fácilmente y que en el fondo es la base de todo. Por eso vos ves que cuando mejora en alfabetización, mejora también en matemática. Porque un chico que no puede leer un texto, ¿cómo va a poder comprender un problema matemático? No, es clave poder todo. entender una idea escrita. Claro, claro. Pero entonces suena a conspiranoia, por eso describí este documento que pueden encontrar. Ahí está toda la evidencia, todos los estudios controlados aleatorizados, Mira, en la Argentina hay 2 investigadores, una Beatriz Duke, ¿conoces a Beatriz Duke? Hermana de Carlos Duke. ¿Carlos Duke lo conoces? Sí, creo que sí. Carlos Duke está en... Sí, bueno, también fue al colegio Nacional Buenos Aires, que fuimos nosotros. Y dije el colegio y dije, no, me van a matar si eso lo... Bueno, es el meme. Es el meme. Soy un meme en la vida. Perdón. ¿Cómo no lo invitamos cuando hicimos la grieta sobre el colegio? Hicimos una grieta respecto al ¿viste colegio? los datos del Martín que muestra que el nivel socioeconómico de Nacional Buenos Aires es mucho mayor al del promedio del nivel socioeconómico de las escuelas privadas? Sí, es terrible. Es terrible. Es terrible. Sí. Bueno, ¿y a qué venía esto? Venía... que Beatriz Duke hizo un montón de estudios, con lo mejor de la evidencia científica, mostrando que, mira, agarró chicos de 6º grado que no podían leer, le dictaba 25 palabras, en promedio no podían escribir más de una, en 6º grado. Hoy en día se sabe que en primer grado pueden aprender todos, inclusive en contexto de pobreza. Eso de que los chicos no aprenden a leer y escribir en primero porque están en contexto de pobreza no es verdad. Está demostrado. Una cosa es la indigencia, otra cosa es la pobreza. En contexto de pobreza puedes aprender a leer y escribir en primer grado. Estamos hablando con Andrés Resnick, que es divulgador, neurocientífico, profesor y está especializado recientemente en este tema de enseñanza concreta del método de alfabetización. Déjame terminar nada más esta idea. No, esto, básicamente, no es verdad que no pueden aprender en primer grado y Beatriz Duke demostró con chicos de 6º grado que no podían leer una sola palabra que en solo 8 horas de instrucción en grupos pequeños logró que pasen de no poder escribir en promedio ni una palabra de 25 a poder leer en promedio, en promedio 16 palabras de las que se les dictan, de las 26 que se les dictan. Entonces, es como, no es que hay dudas al respecto. Ya está demostrado más allá de toda duda razonable. Andrés, yo no voy a discutir si está prohibido o no decir el sonido de las letras. Yo trabajé 10 años en la escuela, jamás pasó eso. En Capital Federal, de 2007 a 2017. Mira, ¿en alfabetización? Maestro de inclusión de niños con discapacidad en escuela común. Trabajé también mucho como ayudante en primer grado, trabajé en alfabetización. El método que usan en muchas de las escuelas de la ciudad es el más parecido al que vos criticabas, que es el de la exploración. Sí, igual está cambiando este año, pero sí. Y a mí lo que me llamó la atención de ver ese método, a diferencia de como habíamos aprendido nosotros, que era más parecido a lo que vos señalás, es que la escritura tiene un aspecto además de cuantitativo, de la cantidad de palabras que puedes leer o incluso de las reglas ortográficas que puedes respetar, tiene una función que es expresarse por escrito. Expresar ideas, expresar sentimientos incluso, ya sea para escribir una ficción o para explicar algo. Y este método, es verdad que tolera las omisiones de letras, tolera la falta de ortografía, tolera incluso que estén al revés, pero genera una confianza en la escritura que la corrección sistemática y cuantitativa y formal de la escritura muchas veces coarta eso. Algo muy parecido pasa en la música. Yo soy musicoterapeuta además. Mira. Si vos a una persona cuando está empezando a cantar rápidamente le corregís las desafinaciones, las omisiones, las respiraciones, muy probablemente, cuando es el adulto el que lo está ejerciendo esa coerción, empieza a tener actitudes de vergüenza y empieza a intentar menos y a probar menos, ¿no? Entonces empieza como a la escritura a ser una cuestión más que nada mecánica de cumplimiento y no una forma de expresión. ¿No crees que tu pensamiento, o sea, tu lógica es muy cuantitativa y deja de lado ese aspecto? No, para nada. Es la única forma de que puedan leer realmente fluidamente y introducirse al mundo letrado. Después de jugar y explorar, es que está perfecta esa fase. Claro, hay que jugar y explorar. ¿No? Hay que jugar y explorar, pero en un momento le explicás. Claro. La matemática pasa lo mismo. Claro. Jugás y explorás, pero después me decís, mira, el algoritmo es este. Está bien, pero entonces, hay un momento de instrucción directa. Igual quiero decir una cosa, Nahuel. Yo entiendo que vos, siendo profe, nunca te pasó de escuchar esto. Primero porque veo que tampoco tratabas de aplicar este método y probablemente en tu alrededor no es que hay otra gente que trataba de aplicarlo, porque en los profesores no se explica que se puede aplicar este método. Pero no, el del sonido de las letras, sí. Sí, se aplicaba también. Sobre todo en primer grado. ¿Explícitamente el sonido de las letras? Sí. Y... quizás hace mucho tiempo, quizás no me acuerdo. No, puede ser. No. Y si es así, me parece perfecto. Lo que digo yo es que formalmente en los diseños curriculares te dice que no hay que hacerlo. Mirá. Y tengo decenas de mensajes docentes explicándome cómo se lo prohíben. Se los podría leer, no tiene sentido. Sí. Pero chicas que me dicen, acá una chica me dice, mira, yo hago psicopedagogía en la Universidad Nacional. Cuando fuimos a hacer las prácticas, nos explicaron en la provincia que ahí el método es constructivista y que no se puede aplicar los métodos
a la Beatriz Duke, que son los métodos que entrenan la conciencia fonológica. Es que yo te digo, a mí me genera más identificación lo cuantitativo, lo metódico, lo que vos propones. Pero también hay un riesgo de, como decía Nau, que se pierda lo humano, ¿no? Como está sea bien, medio maquinal. Sí, eso es re así, pero con esas... Está bien y eso hay que tenerlo en cuenta, pero con esa excusa de repente todos te ignoran todo el debate. Pero Andrés, está bien, exploremos, pero en un momento le decís al pibe, mira, ves, esta letra tiene este sonido, esta letra tiene este sonido. Eso explícitamente en el método constructivista, o que se autodenominan constructivista, no se puede hacer. Andrés, más allá de lo que tiene que ver con el sonido de las letras, puntualmente, y retomo algo de lo que decía Nahuel, acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas públicas, muchos docentes lo que te plantean es no le corrijas a tu hijo o a tu hija cuando escribe o cuando lee, no le estés corrigiendo si dice una palabra mal, si la escribe mal y demás, sobre todo en el primer ciclo, ¿no? Porque justamente si no pues se puede retraer, puede no querer leer, no puede no querer escribir, y además lo que te explican es que quieren contemplar la diversidad y la heterogeneidad que hay en las escuelas públicas, donde de pronto vienen niños y niñas de distintos tipos de familias, donde tal vez tienen más acceso a la lectura que en otras, y que eso también tiene una manera de influir a la hora de poder enseñar. ¿Cuánto crees que hay de esto? Hay que ver caso a caso, pero seguro que en general, para mí, y esto lo escuché mucho como política, de que los padres no ayuden, a mí no me parece bueno en general. Es verdad que, a ver, si el otro día hablé con una profesora de Lugano, divina, Andrea, le mando un saludo, me decía, muchos de mis alumnos, es obvio que la madre le hace la tarea. Ahí no, si le hace la tarea no, pero que lo ayude, ¿por qué no? ¿Por qué no el padre no puede ayudar a su hijo? A mí eso me parece, tiene que ver con esta idea de que no van a ir explorando y van a ir descubriendo, vos no lo ayudes. A mí me parece malísimo. Si vos podés ayudar a tu hijo, ¿por qué no lo vas a ayudar? No tiene sentido. Ayudarlo a aprender, no en hacerle la tarea. Yo te puedo responder. Muchos padres se ponen muy nerviosos y... Sí. Es muy distinto que te corrija tu maestro que te corrija tu papá o tu mamá. Hay muchas cuestiones vinculares ahí son tremendas. Ahí te banco, que si vas a pelearte con tu hijo, o sea, por eso digo, cada caso es un caso. O sea, también depende de la relación padre-hijo. Pero si hay una relación amorosa y está todo bien, tu hijo te pide y está feliz aprendiendo. Acá está mi vieja que vino porque es fanática de Berco. Es espectacular, trajo a la mame. Trajo a la mame. Que venís como manager. Impresionante. Mi vieja con sus nietos, mis sobrinos, jugaba juegos hermosos que eran disfrazados de juegos con ciencia fonológica. Estaba entrenando el sonido de las letras. ¿Te acordás más? Decía el ratón, ¿qué palabra empieza con rrr? Y entrenaba. Mi sobrinito eran enanitos. Lo que pasa es que esto es recontra clave lo que estamos discutiendo, no solo para los maestros o maestras, sino porque están cambiando las formas de comunicarnos. La emergencia de la inteligencia artificial conversacional justamente genera un cambio en el comportamiento de muchos que tienen la aplicación de OpenAI y la de ChatGPT o ahora DeepSeek, y que la usan para charlar posta, gente en general de muchos recursos. Totalmente. Ahora, también cambió la forma de comunicarse en las clases populares, porque ahí, por ejemplo, WhatsApp, al popularizarse, hizo que haya mucha más palabra escrita. Que haya mucha más palabra escrita, totalmente. Entonces, no lo puedo frenar. Por eso es algo que democratiza la palabra escrita. Total. Pero por otro lado, si nos ponemos muy estrictos en la enseñanza medio maquinal de cómo se escribe, no estaríamos coartando ese torrente que puede aparecer de comunicación. Podría pasar, pero no es lo que pasa. Lo que pasa en Argentina es lo contrario. Los docentes están librados a su propia suerte. Bueno, pero eso es porque estamos ajustados. Claro, por eso está cada bien. gobierno viene, ajusta y es toda una garcha. Y es todo, y cada uno hace lo que puede. Y hay una ley que dice que tiene que haber el 6% de PIB en educación, no ley lo cumple. Sí, está bien. Pero en general podría pasar, pero lo que terminás viendo es que hay un estudio muy interesante que está en el documento que yo armé, que repito, pueden bajarse, está toda la evidencia. Hay un estudio hecho, creo que en 16 países del hemisferio sur, o sea, y países en general subdesarrollados como el nuestro, donde estudian la diferencia entre métodos sistemáticos con un manual, donde van haciendo una progresión, y los métodos más a la que estamos viendo ahora, que bueno, hay que ir explorando y viendo para dónde va la clase. Bueno, no solo no transforman a los docentes en robots, estos métodos sistemáticos, sino que les alivia trabajo. Porque un docente lo que quiere es eso, basta de decirme, explora y fíjate. Dame una guía mínima. Mira, yo el otro día lo contrataba con cuando uno lo comparaba con cuando uno hace. A vos te debe pasar acá haciendo editoriales. Yo a veces cuando hago presentaciones. Las mejores improvisaciones son cuando tenés un buen guión ya bien memorizado y bien punteado, ¿viste? Vos podés. Cuando improvisás, uno dice, no, yo improviso porque sale mejor. No, bueno, sale mejor si lo tenés recontra, re preparado y sabido, improvisá. Si no, no.
Acá es un poco eso. El docente tiene mucha más libertad para improvisar y jugar y darle su propia impronta a la enseñanza cuando sabe que hay un tronco al cual siempre puede volver y va a ir siguiendo Yo estaría recontra de acuerdo con vos en un montón de todo lo que estás diciendo. Sí. Si no fuera porque justamente la inteligencia artificial me está haciendo pensar en que eso que vos y que quizás yo también consideramos una jipeada, tal vez sea lo humano. ¿Entendés? Acá vino. Pero un chico de 5 años no descubre la estructura fonética del lenguaje. Mira, acá vino Miguel Benazayag, que es neurólogo, conozco, neurocientífico como vos. No te cae muy bien. fue el lo conozco más condescendiente que escuché en mi vida. No, me cae bien. Dijo, Tirón lo conozco. Está todo bien. Berco lo quiso decir como, che, mirá la eminencia que tuvimos acá. Miguel me voló la cabeza. No estoy de acuerdo con muchas cosas las que dice. Ahí está, así se discute ciencia. Sí. Pero en serio, él me hizo ver que el frenar en la existencia, esa cosa de estar, es algo que las máquinas y el tecnocapitalismo que habitamos hoy nos quiere restringir cada vez más. Dale, pero eso, ¿qué tiene Entonces que nos ver vamos con... convirtiendo en maquinitas. Está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con que al chico yo le voy a decir, che, mira, esta palabra, esta letra es este sonido, esta... Porque ¿qué pasa? No, eso te puedo lo desarrollar banco, un poquito. obvio. Me das 2 minutos Sí. para desarrollar una idea. Algo que no aparece en ningún libro de texto del constructivismo así llamado y que aparece, es el ABC de la enseñanza de la lectura, diría yo, basada en ciencia, es que hay una diferencia fundamental entre el lenguaje hablado y la lectoescritura. El lenguaje hablado es un instinto. El lenguaje hablado lo aprendés sin instrucción formal. Un pibe nace, lo tirás en la calle, lo tirás a la vida y aprende a hablar. Inclusive, chicos, esto fue maravilloso, pasó en Nicaragua después de la revolución. ¿Viste? Había que alfabetizar a la población. 80% de población analfabeta, no 80% de niños, 80% de población analfabeta. Tremendo. Y de repente había una población que eran los sordos. Decimos, ¿qué hacemos con los sordos? Vamos todos a la escuela, lo mandan todos a la escuela. ¿Qué pasa? Los niños sordomudos, que no tenían instrucción en un lenguaje de señas, porque era pobreza absoluta después de la revolución, entre ellos desarrollaron un lenguaje de señas que hoy es el lenguaje, y con la gramática y complejidad de todo el lenguaje de señas. La gente piensa que el lenguaje de señas es hablar como Tarzán. No. Tiene toda la gramática del lenguaje hablado. Lo inventaron y hoy en día es el lenguaje de señas oficial de Nicaragua, inventado por los niños porque es tan instintivo el comunicarse en lenguaje oral o con señas si no puedes hablar, que naturalmente en condiciones típicas de desarrollo, con una genética típica, adquirís esa capacidad. Pero vos hablás bien cuando sos chico, y eso es un milagro de la computación. Ninguna computadora habla lo bien que habla un chico o una chica. Como una araña teje telas de araña sin saber de geometría. El chico no sabe de gramática, morfología de las palabras. Habla bien sin saber cómo lo hace porque lo aprendió instintivamente. Y no sabe conscientemente que lo que está haciendo es combinar fonemas, sonidos, le decimos fonemas, los átomos del lenguaje, para combinándolos formar palabras y oraciones. Eso es lo que está haciendo y eso es lo que tiene que alfabetizar. Lo que tiene, que concientizar, por eso hablamos de conciencia fonológica. Tiene que concientizar la estructura fonética del lenguaje. Tiene que darse cuenta que el lenguaje está formado de sonidos que se combinan para formar palabras y oraciones. Y en una segunda instancia, entonces sí puede entender que a cada sonido le corresponde una letra, con excepciones, una más letras. En fin, entonces, hay una diferencia entre diferentes aprendizajes. Es verdad que el lenguaje hablado, por ejemplo, se aprende más simplemente por ser humanos y en contextos típicos de desarrollo. La lectoescritura no, necesita enseñanza formal, necesita que al chico en un momento le digas el sonido, che, mira, el lenguaje funciona así, estás combinando, si lo explicás, el chico lo entiende perfecto esto, ¿eh? Tiene 6 años y lo entiende. Es decir, che, el lenguaje está formado por sonidos, estos son los sonidos. Se lo explicas así, o sea, sí, claro. Estoy, obviamente, pero, y ves, cada sonido tiene un dibujito, ves este dibujito, ves que si, o sea, y eso que no se puede hacer, que te digan que no, porque las nuevas teorías del aprendizaje dicen que no. Ya está, y se sabe el origen de por qué se creía que no, inclusive. ¿Por qué? Y tenía que ver con la psicología progresista. Porque en un momento... porque la historia es fascinante. Un día tenemos que hacer una columna con la historia de todo esto, porque justo... Porque mira, mira, te voy a contar algo que te va a interesar. Sí. El origen de la desconfianza de la derecha norteamericana hacia el sistema científico se remonta a la década del 50, cuando el conductismo progresista, la gente piensa que el conductismo es derecha. No, en Estados Unidos la academia es progre, y en Estados Unidos el progresismo era conductista. Entonces, el conductismo bajó la línea de no enseñar el sonido de las letras. Los psicólogos conductistas, esos que dicen que se resuelve una infidelidad en 5 sesiones, un duelo en 10 sesiones. Sí, mucho recompensa, esfuerzo positivo. Perro de Pavlov. Bueno, hoy lo asocias a la derecha, pero vos pensás, esto viene de la derecha no, algo medio bruto. Sí, medio bruto. Medio inhumano. Como, sí, bueno. Que te dicen, no, el psicoanálisis demora mucho, boludo. Y sí, hace 10 años me analizo, obvio que demora mucho eso. Bueno, pero tampoco... me abriste otra ventana psicoanálisis. No, por ahí. Entonces, pará.
Entonces, odias a todos los progres de todas las disciplinas. Pero dijo que era progre. Es un chabón que odia a todos los progres. Yo voy de a la todas marcha, boludo. Juro que voy a la marcha. Espectacular. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando viene esto, porque ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la idea de que no hay que enseñar el sonido de las letras? De que si vos, a principios del siglo XX apareció un aparato maravilloso que es el eye tracker, que es que vos podés hacer cosas y veo a dónde estás mirando en cada momento. Ajá. Y ahí se descubre que al contrario de lo que pensamos introspectivamente, nuestra mirada, nuestro ojo no se mueve suavemente, sino por lo que decimos sacadas y fijaciones. Hace tuk, 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 como mueve rápido y fija, mueve rápido y fija, mueve unas 3 veces por segundo, sacadas y fijaciones. Eso se descubrió a principios del siglo XX y con los eye tracker se vio que esto es lo que estaba pasando y una de las primeras cosas que se vio es, bueno, a ver, ¿cómo miramos un cuadro? Cuando miras un cuadro, haces eso, no es que estás explorando, haces sacadas y fijaciones. De hecho, cuando leemos también no leemos de esa manera. Exacto, entonces, ¿qué es lo que se descubrió ahí? Cuando se descubrió que cuando leemos la palabra, nuestra, aunque nos parece que estamos yendo continuamente de izquierda a derecha, en realidad estamos haciendo saltitos de palabra en palabra. Y eso te das cuenta cuando, ¿vieron esos carteles luminosos donde las letras van así? De neón, sí. Cuando vos lees así, te escuchás tu voz leyendo, porque vos no lees así. No puedes dejar de leer. No lees de esa manera. Entonces, cuando vos lees una cosa así, escuchás tu voz leyendo, porque estás leyendo de una manera en la que no leerías. Si voy a probar ahora en la pausa. Entonces, esto dio la pauta de que entonces la academia dijo, che, entonces ya que los lectores expertos leen por palabra completa, no enseñemos el sonido de la letra, enseñemos la palabra completa. Era verosímil, sí, después podemos discutir, ya se probó que no. En la década del 50 era verosímil, ya se probó que no. Pero ¿qué pasa? En ese momento, quien trajo estos métodos fue la academia en Estados Unidos, que impuso esto en las escuelas de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Las madres conservadoras, viendo que sus hijos habían dejado de poder leer la Biblia, se indignaron y empezaron a rechazar este método. Y es ahí que empieza la desconfianza de la derecha norteamericana hacia el sistema científico. Y si rastreas los conceptos, las palabras, las ideas que usa la derecha norteamericana hoy en día para negar el cambio climático antropogénico, se remonta a esa época. Hasta las palabras las podés rastrear. Mirá. A este debate. Entonces, ¿qué quiero decir? No es un debate menor. Cuando hoy en día una persona correctamente señala que el gobierno es negacionista por negar el cambio climático antropogénico, habría que señalarle que estamos de acuerdo con eso, pero la evidencia es sutil, es compleja. En este caso no, es muy simple. Entonces, es negacionismo, pero de nuestro lado, del progresismo. Y es negacionismo científico más aún absurdo, porque la evidencia es tan contundente y tan fácil de entender como que la Tierra es plana o no es plana. Bueno, ha hecho su punto Andrés Riesnik, neurocientífico, profesor, divulgador, especializado en enseñanza. Su punto es que hay que enseñar el sonido de las letras. Bueno, ahí ahí me estás haciendo un nombre de paja. Pero la conciencia fonológica, hay que trabajar la conciencia fonológica. Ahí va, eso sí. Conciencia fonológica y principio alfabético, para decirlo un poco más correctamente. Hay que trabajar la conciencia fonológica y el principio alfabético. Me recopó, así que lo vamos a seguir debatiendo. Vamos a tratar de complementar esta visión con la de otro que, para ser simétrico, debería reivindicar todo lo progre, venir directamente con una huipala envuelta. Con una huipala. Envuelto en progre, se le dicen las drogas, se le dice el aborto, matrimonio igualitario. Estoy de acuerdo con todo. Andrés, muchas gracias por venir, loco. Por favor, no, ustedes, un gustazo. Así seguimos. Seguinos en @pasaroncosas899.